Hola y muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por Hello, en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y como de costumbre esta sesión durará entre 45 minutos y una hora y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Por temas de agenda hemos cambiado ahora estas sesiones para los días miércoles a partir de esta semana. Ya hemos recibido preguntas por correo electrónico y también podrán hacer sus preguntas a través del chat con el botón Q y A. También estaremos tomando sus preguntas en vivo, pero siempre les pedimos que nos escriban por el Q y A para poder coordinar con ustedes. Recuerden siempre incluir su nombre y su medio de comunicación al enviar las preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés y al español y pueden optar por la interpretación a través del botón Interpretation. Hoy, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación epidemiológica actual de la COVID-19 en la región y también sobre cómo la pandemia está afectando a los trabajadores de la salud. Acompañan hoy a la doctora Etienne, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles. Ahora sí, entonces, quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras. Thank you, Sebastian, and good morning to gracias everyone. Sebastián y bienvenidos a todos. Buenos días y gracias por acompañarnos en la sesión informativa para la prensa del día de hoy. Esta semana, la región de las Américas llegó a más de 13 millones de casos de COVID-19 y más de 465,000 muertes. Tras meses de una propagación implacable, los casos están estabilizándose en los Estados Unidos y en Brasil. Sin embargo, estos dos países continúan notificando la mayor cantidad de casos de COVID-19 a nivel mundial, un claro indicio de que los contagios continúan. En casi todo el Caribe, sin embargo, continuamos viendo un aumento del virus y, de hecho, casi la mitad de los casos de COVID-19 en las Bahamas se notificaron en estas últimas 2 semanas. Si vamos hacia el sur de los Estados Unidos, con la excepción de Nicaragua y Costa Rica, que acaban de notificar la mayor cantidad de casos diarios de COVID, la mayor cantidad de los países de América Central han visto una disminución en los casos de COVID en la última semana. También estamos viendo esta tendencia a la baja en Sudamérica, donde Chile y Uruguay han logrado aplanar las curvas gracias a tácticas eficaces para el control de los contagios y respuesta a la pandemia. A pesar de estas tendencias esperanzadoras, el costo humano de esta pandemia continúa siendo inaceptablemente elevado, con casi 4,000 muertes diarias en nuestra región. La escala de esta pandemia no tiene precedentes y ningún otro grupo ha sentido esto con mayor gravedad que los hombres y las mujeres que conforman al personal sanitario. Nuestro personal sanitario son nuestros héroes. Trabajan un horario más prolongado que nunca y en condiciones mucho más estresantes de las que podríamos imaginarnos. Y suelen hacer sacrificios personales extraordinarios y ponen en riesgo su propia seguridad para ayudar a los pacientes necesitados. Si bien los trabajadores de salud, enfermeros, doctores y demás profesionales de la salud conforman una fracción ínfima de nuestra población, se ven especialmente vulnerables a la COVID-19. Según los datos que tenemos, casi 570,000 trabajadores sanitarios de la región se han enfermado y más de 2,500 han fallecido a causa del virus. A la luz de estos datos, hasta la fecha, tenemos la mayor cantidad de trabajadores sanitarios contagiados del mundo. En Canadá, los trabajadores sanitarios representan más de una cuarta parte de todos los casos notificados de COVID-19, mientras que en los Estados Unidos y México, que tienen una de las mayores cantidades de casos de todo el mundo, los trabajadores de la salud representan a 1 de cada 7 casos. Y de hecho, en Estados Unidos y México concentran casi el 85%
40% de todas las muertes por COVID entre los trabajadores de la salud de la región. Las mujeres, que son la mayoría del personal sanitario, se han visto desproporcionadamente afectadas. Casi las 3/4 partes de los trabajadores sanitarios de la región diagnosticados con COVID-19 son mujeres. Estas cifras son alarmantes y ameritan la pregunta, ¿por qué hay tantos trabajadores sanitarios que se están contagiando? Cuando analizamos la región, vemos algunos patrones que nos ayudan a contestar esta pregunta. A medida que los países luchaban por dilucidar cómo responder al virus, muchos trabajadores de la salud se vieron obligados a abocarse a responder al brote sin suficiente capacitación como para protegerse mientras trataban a los pacientes con COVID. Y con un aumento en la cantidad entre personal y pacientes, los hospitales se hacinaron y muchos tardaron demasiado en implementar protocolos de triaje. Esto implica que los pacientes de COVID-19 quedaran expuestos a otros que quizás estaban ahí para recibir tratamiento por otras afecciones. Y pronto todos comenzaron a acarrear el riesgo de contagio, lo cual ponía en una situación de mayor vulnerabilidad aún a los trabajadores de la salud. Y de hecho, los datos preliminares de Chile demuestran que casi el 70% de los trabajadores sanitarios estaban preocupados por contagiarse de COVID. Esto resultó especialmente problemático al comienzo, cuando el equipo de protección personal escaseaba y los trabajadores sanitarios se veían obligados a reutilizar los cubrebocas y las batas, buscar alternativas o directamente olvidarse por completo de su protección personal para atender a los necesitados. Una encuesta entre los trabajadores de salud de México reveló que casi la mitad no recibía equipo de protección personal en el trabajo. Más allá del riesgo de contagio, tras meses de trabajar en esta situación de enorme presión, los trabajadores de la salud son sumamente conscientes de los impactos psicológicos y mentales que tiene el virus. Una encuesta entre los trabajadores sanitarios de Paraguay reveló que más del 40% siente ansiedad, un tercio sufre depresión y más de un cuarto padece de insomnio como resultado de la COVID-19. Y este estrés que afecta el trabajo y sus relaciones personales se ve empeorado por el estigma y la discriminación. Hay casos documentados de trabajadores sanitarios que se sienten aislados, ya que sus amigos, incluso su propia familia, los evita por miedo de contagiarse. Otros quedan excluidos y se les deniega acceso a restaurantes o a medios de transporte público, mientras que unos pocos dijeron que han sido desalojados de sus propias casas por el trabajo que hacen. Y lo que resulta más alarmante es que decenas de trabajadores de la salud han sido blancos de agresión en los últimos meses como resultado del temor errado del público, la mala información o el fastidio como resultado de esta pandemia. Por eso, cuando tengamos una vacuna, los trabajadores sanitarios deben ser los primeros en la fila para recibir la vacuna porque son los que más riesgo tienen de contraer COVID-19. Y de hecho, muchos trabajadores de la salud de toda la región ya se están ofreciendo como voluntarios para los ensayos clínicos de la vacuna. Y es por eso que hoy les pido a los países que adopten las medidas necesarias para brindar a nuestros trabajadores sanitarios la protección y la tranquilidad que merecen, ahora y más adelante. Para atender las necesidades inmediatas, los países deben garantizar que los trabajadores sanitarios pueden hacer su trabajo de manera segura. Esto va a exigir y mantener suficientes insumos de EPP y cerciorarse de que todos estén capacitados de manera eficaz en el control de contagios para evitar arriesgar su propia salud. La OPS ha estado brindando apoyo a los países para generar entornos más seguros para los pacientes y para los trabajadores de salud. Por ejemplo, al designar áreas específicas para triaje y gestión de casos, y también donamos más de 31 millones de cubrebocas y más de 1.400.000 guantes y batas para proteger a quienes se encuentran en la primera línea de defensa. Los trabajadores sanitarios deben trabajar horarios comunes, no con horas extra, porque sabemos que el riesgo de contagio aumenta cuantas más horas trabajan. Esto a su vez va a reducir el desgaste profesional y el estrés.
En el caso de que se enfermen los trabajadores sanitarios, incluso los que quizás no atienden a los pacientes de manera directa, como por ejemplo el personal de mantenimiento o limpieza o de cafeterías o el personal administrativo de los hospitales, tienen que contar con los recursos, la ayuda y la remuneración que merecen. En los transcurso de los próximos meses, los países también deben aumentar la capacidad de atención médica. Debemos mejorar los programas de salud ocupacional para asegurar que haya condiciones de trabajo seguras y remuneración justa para los trabajadores de salud. Estos programas van a ayudar a garantizar que se cuente con la protección necesaria y los servicios para velar por sus necesidades de salud, tanto física como mental. Esto reviste particular importancia para las mujeres, que conforman la mayoría del personal sanitario y que tienen que participar y estar a la cabeza de la respuesta a la pandemia. Las clínicas y los hospitales también deben redistribuir el trabajo para que puedan atender a los pacientes con COVID-19 sin dejar de mantener otros servicios esenciales de salud. Para todo esto es crucial aprovechar los equipos de salud en el primer nivel de atención, como los agentes sanitarios de la comunidad y el uso de la telemedicina y demás tecnologías virtuales para minimizar el desplazamiento de personas por los hospitales. Y por último, ya hemos recibido orientaciones con capacitación para el personal sanitario. Y los países deben garantizar que estamos mejor preparados para la próxima emergencia de salud. Y esto comienza por ampliar el personal sanitario. En toda América Latina y el Caribe hay solamente 20 médicos por cada 10.000 habitantes, una cifra muy inferior a la que recomienda la OMS de 30 por cada 10.000 habitantes. Con lo cual, los países deben contratar a más doctores, enfermeros, enfermeras, parteras y socorristas para brindar servicios esenciales, tanto para esta pandemia como para después. Cuando los países amplían sus fuerzas de trabajo, su personal sanitario, no solamente mejora los resultados de salud, sino que aumenta el crecimiento económico, con lo cual se trata de una inversión tanto necesaria como inteligente. Este virus va a quedar entre nosotros durante años, como ya lo he dicho, con lo cual es crucial que brindemos al personal sanitario el apoyo y los recursos que necesitan para atender a los enfermos y para superar esta pandemia. Nuestra capacidad de responder a la pandemia depende de ellos. Con lo cual, para cerrar, quisiera agradecer enormemente a todo el personal sanitario de toda la región de las Américas y del mundo. Gracias. Bien, comenzaremos ahora entonces con las preguntas que hemos recibido por el correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas del chat. Saben que pueden escribirnos a través del botón Q y A y por favor identificarse con su nombre y el medio de comunicación en el que trabajan. La primera pregunta es de Gideon Long del Financial Times. Dice, ¿tiene la OPS un registro de cuántas personas del personal médico se ha contagiado con COVID-19 y o ha fallecido por COVID-19 en los países de las Américas? Y si no tiene un registro de la OPS, dice si existe algún organismo internacional que esté monitoreando esta situación. Doctora Etienne. Thank you for this important follow-up. Gracias por esta pregunta tan importante. Quisiera decirles que la OPS constantemente está vigilando la respuesta a la pandemia en la región. Incluso estamos recopilando datos sobre el personal sanitario. El personal sanitario se está contagiando de COVID-19 a índices alarmantes. A nivel mundial representan más o menos el 10% de todos los casos de COVID-19. El lunes lanzamos un EpiAlert que daba seguimiento a los contagios de trabajadores de la salud de 19 países de la región. Como acabo de decir en mis palabras de apertura, estos datos demuestran que prácticamente 570,000 trabajadores de la salud ya se contagiaron de COVID-19 en la región de las Américas. Y la mayoría de los casos se dan entre jóvenes de entre 30 y 49 años. Y si bien la situación varía de un país a otro, en los países más afectados, los trabajadores sanitarios están en riesgo especial. En Estados Unidos,
más de 140.000 trabajadores sanitarios se enfermaron de COVID-19 y 660 de ellos murieron como resultado de atender a los enfermos. En Brasil, casi 270.000 dieron positivo en la prueba de COVID-19 y más de la tercera parte de estos casos se dio entre enfermeras y asistentes de enfermería que están en estrecho contacto con los pacientes. En México, por ejemplo, casi 100.000 trabajadores sanitarios se contagiaron y la mayoría de ellos mujeres y casi todas enfermeras. A lo largo de la pandemia, le estuvimos pidiendo mucho a los trabajadores de la salud y continuamos contando con ellos en todas las clínicas y todos los hospitales. Entonces, a la luz de esto, la OPS le pide a los países que refuercen sus capacidades al darles la capacitación y el equipo necesario para que puedan hacer su trabajo correctamente. Siguientes preguntas vinculadas con vacunas. Una es de Royston Jones, de 8 Business News Bahamas. Dice si la OPS si le podemos proveer con una actualización del progreso sobre una vacuna para COVID-19. Dice que hasta la fecha solo una ha sido aprobada. Y Juan Manuel Nievas, corresponsal en Argentina de la agencia Xinhua, dice que China ha iniciado una colaboración de ensayos clínicos de distintas vacunas contra la COVID-19 con varios países del mundo en nuestra región, Argentina, Brasil y Perú. Pregunta cómo contribuye esta cooperación a la salud pública internacional. Doctor Espinal. Muchas gracias por la pregunta, muy importante, 2 preguntas. Con relación a los esfuerzos que se hacen con las vacunas que se encuentran en ensayos clínicos y la colaboración que realiza Argentina, Brasil, Perú, México, con potenciales vacunas como las chinas, también las vacunas en otros países que se están probando, como en Inglaterra. La OPS ve con muy buenos ojos este liderazgo de nuestros Estados miembros y nuestros países en la región. Es importante aclarar que la OPS ha sido un largo proponente de la colaboración sur-sur, la colaboración norte-sur y la colaboración triangular. Entonces, todo lo que va en beneficio de encontrar soluciones para esta pandemia es aplaudido y muestra el liderazgo de nuestros países. Me permito aclarar también que países como Brasil tienen una larga trayectoria de producir vacunas. Y es importante tener en cuenta que cuando la vacuna o las vacunas estén disponibles, habrá que hacer la transferencia de tecnología para muchos de nuestros países que tienen la capacidad para manufacturar estas vacunas, porque un solo país no va a proveer todas las vacunas para un mundo de casi 8 billones o 8.000 millones de personas. Entonces, hemos visto con buenos ojos que también la posibilidad de que Argentina, Brasil, puedan manufacturar estas vacunas para la región. Así que lo aplaudimos. La vacuna es un bien público y nuestra región lo que muestra es liderazgo y que le importa a su gente con esta y contribuye de manera importante a la salud pública mundial. Con relación a las Bahamas, la pregunta me permito aclarar que no hay vacunas aprobadas todavía. La vacuna rusa está en fases de investigación. No está aprobada para uso mediante las iniciativas COVAX o aprobada por organismos internacionales. Entonces, un poco aclarar eso. Hay unas 30 vacunas que están en ensayos clínicos avanzados, fase 2, fase 3, que son fases técnicas donde se le administra la vacuna y se le administra otra sustancia que es un placebo conocido, que no tiene efecto, para ver a largo plazo quiénes desarrollan y quiénes no desarrollan la enfermedad, cómo protegen las vacunas. Lo que se determina es qué tan eficaz son ellas, pero todavía no tenemos una vacuna que pueda ser utilizada. Tan pronto la tengamos, la OPS va inmediatamente a facilitar la llegada de las mismas a nuestros Estados miembros. Muchas gracias. Gracias, doctor.
La próxima pregunta es de Carmen Pound, de Político. Dice, how are countries in the PAHO? ¿Cómo están haciendo los países en la región de la OPS en cuanto al insumo de medicinas, como por ejemplo los fármacos que se utilizan en terapia intensiva y otros que se utilizan para atender a los pacientes con COVID-19? Y también, ¿los países de la región tienen acceso a Remdesivir y dexametasona? Doctor, Se tiene que, si puede, doctor Ugarte, el micrófono. Gracias. Thank you. First thing in relation with bueno, en primer lugar, con respecto a la situación de los países de las Américas, la mayoría de los países se encuentran en una situación relativamente estable en cuanto a insumos, equipo, etcétera. Pero vimos en algunos casos acceso limitado, sobre todo en países que tienen una alta cantidad de casos que se dieron en un plazo muy acotado. Algunos países entonces tienen acceso limitado a, por ejemplo, insumos de terapia intensiva, fármacos, camas hospitalarias, etcétera. Y en esos casos, la OPS ha estado ayudando a algunos de estos países con una cantidad limitada que se distribuye según la disponibilidad y la necesidad. Ahora, con respecto al acceso a Remdesivir, bueno, es limitado en la región, muy limitado, diría yo. Así que en ese sentido, demostramos que la dexametasona y demás corticosteroides que han demostrado ser eficaces no escasean en los países. Y hay un nuevo estudio que seguro habrán visto, que se publicó hoy, confirma estas conclusiones iniciales de los beneficios de los corticosteroides y ese tipo de insumos. Pero quisiera resaltar que con la amplia cantidad de pruebas, tanto actuales como emergentes, la OPS ha estado analizando estas pruebas y ayudando a las autoridades de los países para decidir cómo administrar o manejar los casos de COVID. Sobre todo, la OPS publicó una actualización de la cantidad de insumos terapéuticos disponibles para tratar la COVID-19, sobre todo con enfermedades graves, y este resumen se publicó hace unos días. Además, quisiera resaltar que la OPS está ayudando a los países a través de distintos procedimientos de adquisición o compras mediante el Fondo Rotatorio para Medicinas y Equipo Esencial, y también mediante otros mecanismos a nivel mundial, con lo cual los países tienen acceso mediante estos mecanismos de compra a un precio justo y con la calidad que se necesita, etcétera. También estuvimos brindando apoyo a los países con webinars para el trato de casos para enfermedades leves, niños, ancianos y también para casos graves. Y con centenares de trabajadores de la salud de los países que participaron en estos webinars y que continúan trabajando. Tenemos el tema crucial, sobre todo en terapia intensiva y los servicios que de ahí se prestan. Gracias. La siguiente pregunta nos llegó de Pien Huang de NPR y dice, The US is not joining the COVAX Estados Unidos no se está sumando al mecanismo COVAX y estos mecanismos exigen que los países del mundo cooperen para ser eficaz. ¿Cuál es el impacto de que Estados Unidos no participe? La iniciativa puede tener éxito sin tener a Estados Unidos, y también dice, y China y Rusia también, creo. Doctor Espinal. Muchas gracias por esta pregunta tan importante. El mecanismo COVAX se trata de una iniciativa sin precedentes que aspira a brindar ayuda a nivel mundial a todos los países. Hoy, más de 170 países acordaron participar de este mecanismo COVAX. Ayer hubo un anuncio de que los países europeos que también se iban a sumar a este mecanismo COVAX. Entonces, se trata de una iniciativa sin precedentes que
aspira a hacerle llegar a los países del mundo un bien público, que en este caso es la vacuna. Estados Unidos ha sido un donante generoso durante décadas y en muchas iniciativas diferentes. La comunidad internacional le agradece a los Estados Unidos por haber donado en pos de ayudar a los países necesitados, con lo cual, por supuesto, que cualquier iniciativa en la que se necesita financiamiento va a tener un impacto grande si falta uno de sus donantes. Entonces, si bien cada país toma sus propias decisiones soberanas, nosotros alentamos a los Estados Unidos a que reconsidere la participación en el mecanismo COVAX, porque se trata de un bien público mundial que va a acercar la vacuna a las personas que la necesitan en todos los países, no solamente de esta región, sino de África, de Asia. O sea, no cabe duda de que se trata de una iniciativa que va a traer o acercar la vacuna a nuestros pueblos. Gracias. La siguiente pregunta es de Juan Pablo de Marco, del diario El Observador de Uruguay. Dice, cuando la vacuna llegue, ¿los gobiernos deben seguir aplicando medidas de confinamiento? ¿Es esperable que ocurran brotes más allá de su existencia, de la existencia de la vacuna? Doctora Etienne. So thank you, Juan Pablo, for this question. Gracias, Juan Pablo, por esta pregunta. Sin lugar a dudas, estamos afrontando un desafío imprecedente para un nuevo virus para el que todavía no existe una vacuna. Los expertos de todo el mundo están trabajando con más celeridad que nunca para cerciorarse de que contemos con una vacuna eficaz y segura cuanto antes. Entonces, gracias a estas iniciativas, tenemos la esperanza de que vamos a poder reducir lo que normalmente tarda años de investigación, desarrollo y aprobaciones normativas a una cuestión de 2 años o menos. Y de hecho, muchas vacunas ya se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos, con lo cual tenemos la esperanza de que por lo menos una vaya a ser eficaz para brindar protección duradera contra la COVID-19 con efectos secundarios mínimos o inexistentes. Pero todavía es demasiado pronto para decir si va a ser así o no. Pero incluso cuando tengamos la vacuna, no vamos a poder volver a lo que conocíamos como normal, por lo menos no de inmediato, dado que vacunar a toda la población mundial va a llevar tiempo. Entonces, hasta que no estemos todos protegidos, la vacuna se va a considerar una parte del paquete integral de medidas para protegernos del virus. Entonces, durante cierto tiempo los países van a seguir teniendo que hacer pruebas, aislar a los pacientes, tratarlos, hacer seguimiento de contactos y seguir con medidas de confinamiento para evitar los rebrotes. Y también está la responsabilidad individual de cada uno, que significa que tenemos que seguir manteniendo esta distancia física, tenemos que usar el cubrebocas, lavándonos las manos con frecuencia y tratar de evitar las conglomeraciones. Estamos acercándonos a una vacuna y la idea es tratar de volver a la vida normal, pero vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que seguir muchas de las medidas de salud pública que se reiteran con tanta frecuencia, porque es un paquete total de medidas, no es una sola cosa. Ahora quisiera darle la palabra a una periodista, Jacinta Molina, de CNN. Jacinta, si nos estás escuchando, tienes el piso para hacer tu pregunta. Muchas gracias. Quisiera preguntar por la situación que se va a registrar en Chile el próximo 25 de octubre. Se va a realizar un referéndum constitucional. El sistema en este país de votación es netamente presencial y por eso el gobierno ya ha dicho que aquellas personas que son pacientes positivas de COVID-19 no van a poder votar porque tampoco hay un tiempo que
para el gobierno para poder elaborar un sistema alternativo de votación, ya sea voto por correo, electrónico, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación que la Organización Panamericana de la Salud hace en estos casos, no solamente por las elecciones que se van a registrar en Chile, sino también en otros países de la región? ¿Se le debe negar el ejercicio del sufragio, el derecho a voto a los pacientes contagiados, o los gobiernos deberían trabajar en alternativas, aunque sea a poco tiempo, para poder asegurar ese derecho y además también la protección del resto de la población? Gracias. Gracias, Jacinta. Doctor Ugarte, ¿podría tomar esta pregunta? Con todo gusto. La OPS ha estado trabajando desde hace varios meses con la OEA y directamente con algunos países como Bolivia, en el caso de Chile también, República Dominicana y otros, respecto a la difícil decisión que las autoridades deben tomar entre dos derechos: el derecho a la salud y la vida y el derecho al sufragio. En ese aspecto, si es que podríamos hacer un voto, digamos, remoto, para los casos de aislamiento y contactos en cuarentena, es la mejor opción. Se necesita privilegiar, por supuesto, el derecho de todos los demás a no contagiarse, a tomar las medidas extremas, y en operaciones efectivas, de voto efectiva, presencial, el distanciamiento entre las personas, el uso de mascarillas médicas, quirúrgicas, no solo las mascarillas de tela o tapabocas, las estaciones de higiene de manos que estarían presentes en los lugares de votación y una serie de medidas de control de infecciones es necesario establecer y se han establecido. Es necesario también tomar precauciones en los casos en que tengan que usar un bolígrafo, tengan que colocar su huella digital y otros mecanismos que incrementan la exposición. Por eso la higiene de manos es importante. Entonces, en este aspecto, las autoridades deben verificar en lo máximo posible para que las personas tengan el derecho al sufragio en las condiciones sanitarias, no solo para esos individuos, para su familia, para la comunidad y para el país. Gracias. Gracias, doctor. Ahora también en el chat en vivo quisiera darle la palabra a Gisela Salomón de la agencia AP. Gisela, si nos estás escuchando, tienes la palabra. Sí, buenos días. Quería volver al comienzo de la conferencia cuando la doctora Etienne dijo de que estaban bajando las cifras en algunos de los países. Esta región ha sido el epicentro de la pandemia durante meses. Hay algunos países que, como bien dijeron, están mostrando signos positivos. ¿Avisoran ustedes algún cambio con la llegada de la primavera y el verano a los países del sur? ¿Y creen que el invierno, por ejemplo, en los países del norte podría significar un retroceso y agravar la situación nuevamente? Esa pregunta por un lado, y segunda, relacionada también con Brasil. El Imperial College de Londres ha dicho que los porcentajes han caído a su nivel más bajo desde abril. ¿Son optimistas ustedes de que esta tendencia continúe o creen que es algo transitorio? Gracias, Gisela. Doctor Espinal, ¿podría tomar estas preguntas? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Gisela, por las importantes preguntas. Todavía no cumplimos un año calendario con el COVID, así que es difícil predecir qué va a pasar con los cambios de temporada. No podemos descartar que en el invierno haya otro pico en el norte, en países que ya tuvieron su primera onda. Pero tampoco en el sur se puede descartar, porque hemos visto en países muy tropicales, por ejemplo, como República Dominicana, en Centroamérica, que en el verano también han reportado muchísimos casos. Entonces, hay que esperar y ver qué pasa y continuar, como dice nuestra directora, la doctora Etienne, ser pacientes. No podemos pensar que porque hemos aplanado la curva, esto va a desaparecer. Estamos viendo en Europa segundas ondas o otros picos.
en Australia, en otros países. Entonces, los países, si logran aplanar esa curva, hay que mantener medidas, hay que mantener el paquete de medidas con sus programas educativos para mantener el virus en menor impacto posible. Así que es importante tomar en cuenta esto, porque hay muchas preguntas que todavía no tenemos la respuesta. Con relación a Brasil, en efecto, la curva en Brasil ha mostrado disminución. La última vez que Brasil reportó el mayor número de casos, el 29 de julio, a unos 70.000 casos y unas 1.500 muertes. Y a pesar de que ha disminuido la curva, todavía no está aplanada y Brasil no está fuera del problema. ¿Por qué? Todavía en el día de ayer hemos visto, se reportaron unos 42.000 casos y en el día anterior unos 45.000 casos. Entonces, también hemos visto picos de altas y bajas en Brasil, porque es importante cualificar. Brasil es un país muy vasto, muy grande, y a pesar de que ha aumentado el testeo, ha mejorado las medidas, hay que continuar, porque Brasil tiene áreas todavía que en la población no ha sido expuesta. Entonces, no podemos decir que Brasil todavía está fuera del problema. Lo que observamos, tenemos esperanza, pero no cantar victoria porque, además, recordar que los modelos de estas instituciones prestigiosas son modelos y proyecciones basadas en números. No tienen, no son datos reales al final. Sí ha mostrado, como digo, la disminución de la curva, pero también recordar que muchos de nuestros países el registro muy importante y esperemos que esa curva pueda ser aplanada completamente en Brasil para beneficio de sus poblaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Quisiera ahora también darle la palabra a Melina Ochoa, reportera de UNO TV en la Ciudad de México. Melina, si nos estás escuchando, tienes la palabra. A ver. Melina, estoy intentando, pero... Bueno. Ahora sí. Perfecto, muy buenos días a todos. Mi pregunta es, la Organización Panamericana de la Salud afirmó que México llegaría a su pico de casos máximos de COVID-19 en agosto. ¿Esto ocurrió? ¿Septiembre será de descenso en casos? Muchas gracias. Gracias, Melina. Doctor Ugarte, ¿podría contestar esta pregunta? Claro que sí. Bueno, México es un país extenso y la pandemia tiene diferentes grados de transmisión y de número de casos y fallecidos por diferentes estados. Pero podemos decir, por ejemplo, que esta semana un estado está en semáforo rojo y 21 están en naranja y 10 en amarillo. Entonces, pues, esto significa que efectivamente hay una evolución positiva en algunos indicadores relevantes, por ejemplo, tendencia de número de casos, en ocupación de camas hospitalarias, cuidados intensivos, tasa de positividad de los exámenes, etc. Quisiera recordar que México ha modificado su definición de caso sospechoso de infección respiratoria aguda con el fin de captar más casos y con el fin también de poder tomar las decisiones adecuadas para enfrentar mejor esa alta positividad de las pruebas que tenía y que muestra hasta el momento. Entonces, la recomendación general es que en México, pero en todos los países que están mostrando una tendencia a la reducción de casos, hay que extremar las medidas de precaución. Hay que mantener el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, la desinfección de manos. Es también preciso identificar los signos y síntomas tempranos de alguna posibilidad de que una persona, uno mismo, alguien de la familia o alguien del trabajo, tenga sintomatología compatible con COVID. Iniciar el aislamiento de las personas sintomáticas y cuarentena de los contactos.
contactar a los servicios de salud para iniciar el tratamiento adecuado y la prueba correspondiente. Entonces, esas medidas tienen que tomarse. Esperamos que en México la curva continúe en descenso y que las medidas que se están adoptando tengan resultado. Sin embargo, hay que tener la precaución máxima y proteger sobre todo a las personas, a los ancianos y aquellos que sufren diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad y aquellos que tienen algún alto riesgo de enfermedad. ¿Por qué? Porque en momentos en que baja el número de casos y los servicios de salud no están saturados, adoptamos una condición de seguridad aparente. Y esa seguridad aparente nos va a cobrar, el virus va a tener oportunidad de transmitirse más y aquellas personas más vulnerables son las que van a tener mayor repercusión. Así que es súper importante, no solo en el caso de México, en todos los países, tomar eso como una disciplina individual y colectiva. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta en el chat viene de Jacob Kincaid del Miami Herald. Dice que Perú is now leading the world. Encabeza ahora las métricas más claras sobre el impacto de la COVID-19. ¿Por qué ha sufrido tanto este país en lo que hace los números de casos de la COVID? ¿Es la altitud del país uno de los factores determinantes de la métrica? Doctor Espinal, como lo dije antes, muchísimas gracias. Creo que la directora también mencionó en los comentarios anteriores que no tenemos una respuesta a estas preguntas. ¿Cómo se genera este virus? Por cierto, tenemos que ser pacientes. Perú es un país con una alta economía informal, donde es más difícil mantener el distanciamiento social y otras medidas importantes. Y también se trata de un país con áreas geográficas muy diferentes, algunas de acceso muy complejo. Tiene montañas, la región andina, tiene mar y selva. No se trata de una situación fácil. Perú, al igual que el resto de América Latina, alberga diferentes grupos de la población en situación de vulnerabilidad, como pueblos aborígenes, afrodescendientes, niños en situación de marginalidad, la población penitenciaria. Entonces, todo esto afecta al virus en el Perú, pero también me gustaría indicar que cada país es diferente y las comparaciones son difíciles. Entonces, mi comentario es que tenemos que tener paciencia, tenemos que seguir implantando las medidas y también permítanme decir que Perú acaba de tomar la decisión de revisar las cifras, reconsiderar las cifras y considerar también los datos de mortalidad, lo cual está mejorando las cifras, dado que son más transparentes y permiten también al país actuar de manera más proactiva en el análisis de estos datos. Si bien Perú ha sufrido un efecto muy importante, hay que seguir aplicando las medidas, no hay que perder la esperanza porque con suerte vamos a ver el aplanamiento de la curva en el futuro cercano. Gracias. La siguiente pregunta nos llegó de Vanessa Davis de Contrapunto en Venezuela. Dice, ¿está Venezuela con 1000 casos diarios reportados oficialmente en condiciones de volver a clases en un régimen semipresencial o presencial? ¿Y qué recomendarían para proteger a estudiantes y maestros? Doctor Ugarte. Muchas gracias. En las circunstancias en que hay transmisión comunitaria, esta transmisión, por supuesto, abarca a todas las personas. Y cuando hay concentración de personas de diferentes edades, universitarios, escolares,
niños pequeños que van a centros de cuidados infantiles, se incrementa la probabilidad de la transmisión. Entonces, la evidencia ha demostrado que el distanciamiento físico, particularmente el aislamiento de las personas infectadas y la cuarentena de los contactos, ha tenido muy importantes resultados para reducir la transmisión. Y esos principios generales deberían adoptarse en el caso de cualquier país que está empezando la apertura de los colegios, en el caso de Venezuela, donde los casos están efectivamente incrementando y los reportes están mostrando que hay una transmisión activa. Es preciso extremar esas medidas. Si los colegios se van a abrir, porque seguramente se van a tener que abrir, implementar medidas específicas de ventilación de los ambientes, de distancia entre los escolares, del uso de protectores faciales, protectores de máscaras o de tela que puedan utilizar los niños. Tener también lugares para desinfección de manos, tener lugares en los cuales se pueda alternar las clases, digamos, presenciales y privilegiar aquellos al uso de las tareas u otras asignaturas que puedan hacerse desde casa o remotamente. Y es necesario también establecer protección para los maestros. En particular aquellos que tienen un riesgo mayor. Está demostrado que hay, en general, cuando se abren los colegios, hay un incremento del número de casos. Estar preparado para eso, para tomar las medidas inmediatas para la reducción de transmisión en esos centros educativos y, por supuesto, dar acceso a las pruebas de diagnóstico y al tratamiento a las personas que resulten enfermas. Tenemos que recordar que no es solo los niños y los adolescentes, son también los abuelos o las personas ancianas o las personas que tienen alguna enfermedad en casa que podrían ser afectados por esta circunstancia. Entendemos también que la salud mental de los niños y los adolescentes y en general de la población, como lo ha mencionado también nuestra directora, es un tema muy importante a tomar en cuenta. Y lo mejor es que tengamos una apertura saludable, segura, manteniendo todas las medidas de precaución para evitar la transmisión. Gracias. Muchas gracias, doctor. Dos preguntas ahora vinculadas con tratamiento. Una de Carmen Pound de Político dice, ¿Does the WHO have any overview? ¿Tiene la OMS un pantallazo general de estas vacunas que están en las últimas etapas de prueba y que podrían solicitar la aprobación normativa a más tardar a finales de año? Y Susana del Globo dice, ¿podría comentar sobre la investigación reciente que demuestra que los corticosteroides y dexametasona tienen la posibilidad de reducir el sufrimiento de las personas en las unidades de cuidados intensivos? ¿Se podrá incluir esto dentro de la lista de medicamentos que recomienda la OPS para tratamiento? Muchas gracias. Habla el doctor Espinal. Sí, la OMS ha participado en gran medida en la investigación de los medicamentos para tratamiento desde el comienzo de la pandemia. La plataforma para el registro de ensayos clínicos internacional, que es de dominio público, es una iniciativa de la OMS que tiene más de 5.000 inscriptos. Hay millares de ensayos clínicos en curso, se los está monitoreando desde la OMS y cuando contamos con los datos científicos, la idea es que los homólogos y expertos independientes analicen estos datos a fin de que se aseguren de que esto pueda recomendarse. No puede ser solamente una recomendación a título personal. También es importante cuál es el impacto, la incidencia de estos ensayos y cuáles son las
diferentes iteraciones. Entonces, la recomendación tiene que salir del resultado de estos ensayos. Hubo un foro a finales de febrero para comenzar a abordar las primeras preguntas de investigación en relación con la COVID-19 y luego en marzo publicó una hoja de ruta para el desarrollo y la investigación que incluía también una nueva sesión sobre nuevos tratamientos terapéuticos y se publicaron también los perfiles individuales de las reseñas individuales de estos tratamientos terapéuticos. Sí, estamos participando muy de cerca, estamos vigilando la situación en la OPS, también estamos realizando evaluaciones de los elementos a nuestro alcance y de los tratamientos que se dice que están funcionando. Tenemos documentos en curso que se están modificando a medida que surge nueva información y hay acceso a esto. En lo que hace a la dexametasona, sí, claramente ha demostrado en ensayos clínicos que ayuda para abreviar la estancia en la unidad de cuidados intensivos y ha sido recomendado también para uso en varios de nuestros países y es uno de los medicamentos que se puede utilizar dentro de todo el conjunto de medicamentos que se utilizan contra la COVID-19. Estrada, periodista del diario La Prensa, también por el chat Uriel Velázquez de Despacho 505 Nicaragua pregunta en un sentido similar sobre transparencia en las cifras. Dice Julio Estrada, hasta la fecha el Ministerio de Salud de Nicaragua ¿ha sido transparente con ustedes sobre las cifras de muertos y casos positivos de COVID-19? Y también pregunta si durante la temporada lluviosa en Nicaragua ocurren los repuntes de casos de malaria, dengue y leptospirosis, y quiere saber en qué panorama sanitario deja a Nicaragua la llegada o la posible llegada de estas epidemias que se sumarían a la pandemia por COVID-19. Doctor Ugarte. Gracias por la pregunta. Bueno, como ustedes saben, las autoridades de Nicaragua facilitan información semanal escueta del número de casos y de fallecidos, y esa es la misma información que la transmiten a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional. De tal manera que el número de casos y el número de fallecidos vienen por el lado oficial, y hay reportes, como ustedes son también testigos, de reportes no oficiales que muestran cifras significativamente diferentes a las que se reportan oficialmente. Con relación al dengue y leptospirosis y malaria, estas enfermedades se incrementan efectivamente en estaciones lluviosas y nuestra prioridad ha sido de fortalecer otro servicio de salud más allá del COVID, de tal manera que se puedan responder a estas y otras enfermedades que afectan a los países. De hecho, hay problemas en la saturación de los sistemas de vigilancia. Hay saturación de los laboratorios. Hay la reducción del personal de salud que está disponible para otros servicios que no son COVID. Y el temor de la población de acudir a los servicios de salud debido a que tienen la percepción que van a contraer la enfermedad, es decir, el COVID, y por lo tanto no reportan su enfermedad. Y también hay la posibilidad de que haya confusión entre unos casos de una enfermedad con la de COVID. Esos son aspectos que son muy necesarios de resaltar y solo en el fortalecimiento de la vigilancia y en el mantenimiento de los otros programas de salud pública y los servicios esenciales de salud podemos cubrir todos los aspectos que las autoridades de salud tienen como responsabilidad en los países y la población también, porque la población tendrá una responsabilidad de poder reducir, por ejemplo, los vectores, tomar todas esas medidas porque la vida sigue y continúa más allá del COVID. Es necesario mantener eso, porque tenemos que establecer medidas adaptativas en los programas de control
de enfermedades transmitidas por vectores, en las medidas de control de agua y saneamiento y en otros aspectos que son vitales. Y esa es responsabilidad en realidad casi individual y comunitaria. Y con el apoyo y la orientación y los suministros y el despliegue del personal de salud que está disponible para esos casos. Gracias. Sebastián, si me permite complementar al doctor Ugarte con algo muy corto. Nicaragua tiene un problema severo de malaria en Puerto Cabezas, que es un problema viejo y que se exacerba con esta pandemia, como dice el doctor Ugarte. Pero es importante que Nicaragua tome nota de que podemos eliminar malaria en Centroamérica y en Puerto Cabezas. Entonces, eso que no solamente depende del COVID, que de la situación que tenemos en este momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos. Paula Lindo, de Trinidad y Tobago, de Newsday, quiere conocer un poco más sobre el porcentaje de testeo que es considerado un buen rango. Dice que the testing rate in Trinidad que y la Tobago, tasa de pruebas en Trinidad y Tobago se encuentra en este momento en el 5%. Debiéramos estar realizando pruebas a un determinado nivel según la cantidad de población, o se necesita una tasa de positividad diferente para determinar esto. Doctor Espinal, muchas gracias, Paula. Sí, 5% está bien porque el nivel es inferior al 10% y 5% mucho mejor. Sin embargo, no nos confundamos. Trinidad y Tobago aún necesita aumentar la cantidad de pruebas. Depende de la cantidad de pruebas que se hacen a nivel epidemiológico. Y ayer estábamos hablando como parte de una entrevista con Trinidad y Tobago, que es importante aumentar el número de pruebas, y la OPS está trabajando con las autoridades internacionales a través de la representación en el país para asegurarnos de que Trinidad y Tobago reciba pruebas de antígenos que ya los han solicitado y que deberían llegar a la brevedad. No hay que pensar solo en una tasa definida de positividad, por ejemplo, de un 5%. Necesitamos tener una magnitud real de las pruebas del problema para aumentar las pruebas. Entonces, hay que aumentar el número de pruebas y mantener bajo el número de casos positivos. Gracias. Sesión. Hemos recibido algunas preguntas vinculadas con fronteras y viajes internacionales, como de Héctor Rendón, de la revista Factor RH de México. Resumiendo, preguntan en general, muchos países están reabriendo lentamente sus economías y están reanudando el tránsito internacional no esencial. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OPS a estos países? Doctor Etienne, permítame agradecer por esta pregunta que yo considero oportuna. En las últimas semanas, la OPS ha mantenido consultas estrechas con muchas de nuestras autoridades nacionales en toda la región sobre justo este tema: cómo podemos de manera segura y responsable reanudar los viajes internacionales no esenciales. La reanudación de los viajes internacionales aumenta el riesgo de la propagación de COVID-19 a nivel internacional. Esto hay que dejarlo en claro. Los países deben implantar un enfoque con cautela para mitigar los riesgos de exportación e importación del virus. Es importante recordar que la situación de la COVID es singular según el país del que se trate, como Ciro y Marcos mencionaron. Se debe evaluar en ese contexto antes de que los gobiernos decidan reanudar los viajes. Por ejemplo, ¿cuál es la dinámica de propagación del virus en el país? ¿Cuál es la capacidad de prueba y de seguimiento de contactos? ¿Está preparado el sistema para el ingreso de casos en caso de que haya otro brote? Entonces, aquellos países que decidan reanudar los viajes
deberían seguir las siguientes recomendaciones de la OPS. Sigan vigilando la capacidad de sus sistemas sanitarios a fin de asegurarse de que cuenten con las medidas y los recursos necesarios para responder a toda suba en los casos. También deben seleccionar las llegadas o las aperturas según la situación epidemiológica de los países. Deben establecer sistemas para alentar al distanciamiento social en los aeropuertos, también para que el flujo sea realmente ágil y correcto en los aeropuertos. También tienen que contar con sistemas de seguimiento de contactos para que la salud de los visitantes extranjeros pueda vigilarse durante 14 días en el país. Con esto, los países podrían reaccionar más rápidamente a la importación del virus. Finalmente, también quiero destacar que manejar el riesgo de reanudar los viajes también es una responsabilidad compartida entre los países de nuestra región, entre los diferentes niveles de gobierno en los países, pero también entre los viajeros individuales que deben respetar las medidas de higiene, distanciamiento social, entre otras. Con demasiada frecuencia hemos visto que los viajeros internacionales no respetan las medidas bien definidas que han sido ya explicadas a ellos y esto lleva a conglomerados de casos en los diferentes países. Gracias. Doctora Etienne, ahora sí, entonces hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Como siempre, en breve les estaremos enviando las palabras de apertura de la directora, así como la grabación de la sesión. Queríamos anunciarles que la próxima semana no tendremos esta sesión de prensa, pero pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico o por correo, que les estaremos contestando lo antes posible, como siempre. Así que muchas gracias a todos por participar y que tengan una muy buena semana. Saludos.